Iniciamos una nueva lección de este curso de modelado de estructuras con BIM. En este caso vamos a generar el modelo o los modelos de elementos verticales, ¿sí? En Revit, ¿cuáles son estos elementos verticales, no? Los elementos verticales para la parte de un modelo de estructuras son columnas y muros de estructuras. Vamos a empezar con las columnas. Para modelar columnas nosotros tenemos que conocer el procedimiento constructivo de estas, ¿no? Que puede variar de acuerdo a la tecnología utilizada, por ejemplo el concreto moldeado in situ, es decir, también el tema del acero de estructural. Entonces lo que vamos a centrarnos primeramente en este curso es el tema del concreto armado, para lo cual nosotros tenemos que distinguir las diferentes partes de un elemento de una columna estructural, que en este caso pueden ser concreto, acero de refuerzo y cimbra o encofrado. Para comenzar con este curso de modelado, lo que vamos a hacer es iniciar con el concreto, solamente vamos a modelar el concreto. Para lo cual vamos a irnos a Revit, y en Revit tenemos una pequeña plantilla que está en el material de este curso que se llama columnas 0. Columnas 1 ya es el archivo terminado, columna 0 vamos a abrir nuestro proyecto. En este archivo llamado columna 0 nosotros tenemos nuestros diferentes niveles, que bueno, en este caso tenemos 3 niveles, y tenemos nuestras rejillas. Vamos a irnos a la vista de nivel 1, que tiene 0,0 metros, y tenemos ejes del A al E y del 1 al 5. Para generar columnas, lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña llamada estructuras, y en la pestaña de estructuras vamos a ubicar este símbolo llamado pilar, que es un pilar estructural. Si yo le hago un clic, Revit entra en el modo de inserción de columnas y tengo algunas columnas cargadas. Fíjense que aquí tengo diferentes opciones que vamos a explicar. La primera dice cargar más elementos. Como ya habíamos mencionado antes, yo puedo cargar más elementos aquí. Tengo dos métodos de colocación en este caso para las columnas, normales e inclinados. Vamos a centrarnos muchísimo en los verticales. Luego yo puedo generar pilares de manera múltiple, vamos a verlo más adelante, en las rejillas o en los pilares arquitectónicos, ¿no? Como un reemplazo, y puedo generar una opción que se llama etiquetar al colocar, que va a crear una etiqueta de la columna cuando yo lo coloque. Por el momento vamos a empezar con un pilar vertical, ¿sí? Un pilar vertical significa que es un pilar completamente parado. En cambio, un pilar inclinado requiere 2 puntos para su inserción. Vamos a utilizar, por ejemplo, en el eje E1 la intersección para colocar este pilar. Para colocar diferentes tipos de pilares, yo tengo aquí el selector de tipo. Esta porción que estoy desplegando, que puedo bajar, se llama selector de tipo. En el selector de tipo me doy cuenta de que solo tengo una columna, que es una columna de acero, ¿sí? En esta columna de acero, si yo le hago un clic y lo coloco, por ejemplo, aquí en el eje 1, si yo le doy un clic, me voy a dar cuenta que en mi proyecto, en la vista 3D, voy a poder ver esta columna, ¿sí? Bueno, pero yo no quiero colocar columnas de concreto, quiero colocar columnas de acero, quiero colocar columnas de concreto, entonces tengo que cargarlas. Para cargar columnas de concreto, yo me voy a la parte que dice pilar y voy a cargar una familia. En este caso, como yo tengo bien direccionado mi proyecto, tengo las diferentes familias por defecto en Revit. Recuerden que si no tienen estas familias, tienen que irse al capítulo de instalación, y en el capítulo de instalación ustedes van a poder configurar o volver a cargar la ubicación de estas carpetas. Aquí en pilares estructurales yo voy a poder buscar las columnas de hormigón, donde por ejemplo yo tengo mis columnas rectangulares. Si yo le digo abrir, mi proyecto va a cargar adicionalmente a los pilares iniciales 3 tipos de columnas de concreto. Y aquí yo tengo la columna de concreto de 30 por 45, una de 45 por 60 y otra de 60 por 750. Y si yo me voy a la vista en 3D, que está aquí, yo voy a poder ver mis 3 columnas de concreto. Estas columnas de concreto tienen una tipología, ¿cierto? La tipología significa que nosotros tenemos diferentes dimensiones de las mismas. Eso es lo que está sucediendo en mi proyecto. Tengo diferentes tipologías. Y en planta se ven así, ¿no? Yo podría etiquetar o podría, acotar estos elementos y tengo sus dimensiones, 45 por 30.
Con la escala yo le puedo dar un determinado tamaño a las anotaciones y me voy a dar cuenta que cada columna tiene sus propias dimensiones. 60 por 80 seguramente, 75. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero tener aquí en el eje A1 un nuevo tipo de columnas? Pues lo que yo tengo que hacer es iniciar mi categoría de pilares, luego voy a buscar los tipos, no está el que me corresponde, y yo puedo editar tipo para generar un nuevo tipo. Aquí están los tipos que yo tengo creados. Puedo duplicar uno y crear, por ejemplo, una columna de 800 por 1000 milímetros, ¿no? Es decir, de 80 por 1 metro. Y ahí lo que he definido es el nombre. En este caso, el nombre es el tipo. Pero además de esto, yo tengo que modificar las cotas que le corresponden. Y ahí le voy a decir que en B voy a tener 0.8 y en H voy a tener 1 metro. Si yo le doy a aceptar y todo está bien, yo voy a poder colocar una columna que va a tener de dimensiones 80 por 1 metro. De esa manera yo puedo crear más tipos. Y cuando yo ingrese a pilares, ahora voy a tener 4 tipos. Tenía hace rato uno, he creado esta nueva que era de 80 por 1000 y puedo crear más si yo requiero. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos un orden y un estándar de nombres que pueden en este caso tener milímetros de las dos dimensiones principales de una columna que son B por H, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo generar diferentes elementos de columnas y en mi proyecto se ven así. Pero veamos cómo se ve mi proyecto desde una vista lateral. Fíjense que en una vista lateral mis columnas se han creado hacia abajo, porque no hemos revisado muchísimo de este tema. Yo voy a generar estas columnas, las voy a seleccionar en conjunto, o puedo seleccionar una, cualquiera, y me voy a dar cuenta de que yo tengo aquí en el panel de propiedades sus restricciones. Las restricciones de un elemento columna, de un elemento vertical, son muy importantes. ¿Cuáles son las más importantes? El nivel base, que es la parte inferior, y el nivel superior. Este proyecto, bueno, esta columna está un poco desordenada. El nivel base está referenciado al nivel 0, pero el nivel superior debería estar referenciado hasta el nivel 2, por ejemplo. ¿Por qué me sigue apareciendo desde abajo? Porque tengo un desfase en la base. Es decir, en la parte de la base tengo menos 2,5 metros desde donde comienza. Yo le voy a modificar esto a 0. Y listo. Ahora mi columna está entre el nivel 1 y el nivel 2. En una escala 1 en 50 se puede ver un poquito mejor. Lo bonito de Revit es que los elementos columnas se pueden editar en paralelo y puedo modificar esas restricciones de tal manera de que se acomodan o se arreglan. En una vista en 3D no se nota porque los elementos están de esta manera, ¿no? Pero en una vista lateral sí voy a notar las restricciones de mis elementos. Y ahora sí queremos entender un poquito más acerca de esto. Por ejemplo, entre el nivel 1 y el nivel 2 tenemos 3.20 metros. Que lo que quiere decir que mi columna tiene una cota de 3.20 de altura. Si yo selecciono mi elemento, me voy a dar cuenta de que tiene desfases en la parte superior y en la parte inferior, en la base. Si yo le pongo, por ejemplo, al desfase superior una cantidad de 1 metro positivo, mi columna va a sobresalir 1 metro respecto del nivel superior. Si yo le doy lo mismo en la parte del desfase de la base, selecciono y modifico su desfase, me voy a dar cuenta que mi columna va a iniciar 1 metro por encima de esta cota. Si yo selecciono la columna, me voy a dar cuenta que mi columna tiene como referencias los niveles, pero con un determinado desfase. Y este desfase también podría ser negativo. Si hacemos lo contrario, selecciono la columna y le digo que el desfase en la base es menos 1 metro, la columna va a empezar 1 metro antes del nivel, igual en la parte superior, menos 1 metro, me va a permitir que la columna termine 1 metro antes del nivel. Entonces de esa manera, con niveles y desfases, yo puedo modelar la parte vertical de mi elemento.
Y el volumen, que es en realidad lo que al final me interesa de una columna, va a depender de esas restricciones. ¿Qué restricciones? El nivel en la base, el nivel superior y las dimensiones del mismo. Entonces, eso es modelar una columna. ¿Sí? Vamos a seguir modelando. Además, yo tengo en columnas la opción de cargar familias diversas. Aquí tengo, por ejemplo, los pilares estructurales de hormigón y podría tener pilares redondos, donde, fíjense, se cargan pilares de 30, de 45, de 60 y de 750. Imagínense que yo quisiera una columna de 20, ¿no? Aquí arriba yo quiero una columna de 20. Voy a generar un nuevo pilar, donde este pilar va a ser de un tipo duplicado de 200 milímetros, donde B va a ser 0.20. Le doy a aceptar y la coloco ahí. Para acotar estos elementos, en anotar tengo una opción que se llama diámetro y puedo acotar el diámetro de esta clase de elementos. 20, 30, 45, etcétera, etcétera. Y en la vista en 3D puedo ver los elementos. Ahora sí voy a notar que estos elementos se han generado hacia abajo. Recuerden que en un alzado puedo corregir esto y puedo darle lo que en realidad debería de suceder, ¿no? Que estén modelados del nivel 1 al nivel 2, ¿no? Pero ¿cómo corrijo eso? Vamos a hacerlo correctamente aquí en la rejilla 3. En la rejilla 3 lo que voy a hacer es decirle, ¿sabes qué? En estructuras, cuando generes un pilar, antes de generarlo, voy a decirle que este pilar va a estar colocado por altura, conectado hasta el nivel 2. Con eso es suficiente para que la columna, cual sea esta, por ejemplo esta de 30 por 45, si la coloco, se va a colocar en un alzado de la manera correcta. ¿Sí? También fíjese en algo, ¿no? Cuando yo tengo un elemento y lo selecciono, si lo mantengo seleccionado y me voy a una vista, también se va a mantener seleccionado para poder ubicarlo, ¿sí? Eso es algo muy importante porque de esa manera puedo ubicar mis elementos. Entonces, nuevamente, ¿no? Si yo quiero a un pilar decirle, por ejemplo, que ahora va a ser un pilar redondo de 45, yo podría definirle que la altura ya no va solo hasta el nivel 2, sino hasta el nivel 3. Lo coloco aquí y en una vista en 3D me voy a dar cuenta que ese pilar es más alto y en un alzado también lo voy a notar. Entonces, modelar significa definir las restricciones tanto en la base como en la parte superior de un elemento. Además, yo puedo ir colocando diferentes tipos de columnas que puedo cargar, ¿no? Como pilares estructurales de hormigón. Por ejemplo, aquí hay un pilar con remates que puedo colocar aquí. Fíjense este pilar de aquí, en la vista en 3D, se nota que tiene un ábaco arriba, ¿no? Y puedo cargar también elementos de pilares de otros tipos, ¿no? En pilares estructurales no solamente tengo de hormigón, también tengo de acero o puedo tener hasta de madera. Y puedo cargar elementos de madera, donde tengo madera de construcción o madera de un pilar, y puedo cargar determinadas medidas y puedo ir colocándolas, ¿no? Aquí tengo uno de madera, de diferentes medidas. O puedo cargar familias de pilares estructurales de acero, ¿no? Donde tengo diferentes perfiles, ¿no? Por ejemplo, que tengo un perfil cuadrado. Selecciono los elementos que yo quiero y puedo ir colocándolos, ¿no? Y tengo diferentes secciones en mi proyecto. Si yo me voy a la vista en 3D, puedo ver diferentes tipos de pilares. De concreto rectangular, de concreto circular, concreto con ábaco, de madera o de acero, de perfiles huecos. Además, todos estos elementos podrían llegar a ser elementos, por ejemplo, inclinados, ¿no? Si yo puedo generar un pilar inclinado, le doy un punto inicial que es la base, me puedo mover un poquito hacia allá y tengo un pilar ahora inclinado. Y a este pilar también tengo que darle las referencias, ¿no? Ahí está.
y puedo darle las referencias para que mi columna esté inclinada. Entonces mis elementos obedecen a sus referencias y pueden ser completamente rectos o pueden ser inclinados. Siempre hay que tener en cuenta los métodos de inserción de mis elementos. Fíjense que si yo elimino mis columnas en mi vista en 3D, en mi vista en planta tampoco van a aparecer. Una opción que me interesa que entiendan es que en estructuras yo tengo la opción de generar múltiples elementos de pilares verticales. Puedo colocarlo en todas las rejillas y puedo colocar, por ejemplo, columnas de 30 por 45 y puedo hacer un cuadro de selección y me va a mostrar los lugares donde puedo colocar mis columnas. Con la barra espaciadora, no se olviden, puedo inclinarlos y rotarlos 90 grados. Y con el botón finalizar, termino de colocar todas esas columnas en paralelo. Entonces hemos explorado las diferentes opciones que hay aquí, ¿sí? Además tengo una opción para colocarlo en pilares, pero en pilares arquitectónicos, ¿no? En este caso no me sirve porque no tengo pilares arquitectónicos de referencia. Recuerden que en paralelo yo puedo seleccionar unas cuantas columnas y decirles que solo vayan hasta el nivel 2. Puedo también cambiarlas, puedo agarrar estas columnas y decirles que estas columnas son del tipo de un perfil y además este perfil va hasta el nivel 2. Estas de aquí pueden ser columnas del tipo de madera, también que van hasta el nivel 2. Y estas de aquí, por ejemplo, las puedo considerar como columnas circulares. Y cada una de estas puede tener una diferente medida. Y puedo regresar al proyecto que tenía hace un rato. Puedo seleccionar una por una y tener un tipo diferente seleccionándolo en el selector de tipo. Recuerden que aquí puedo seleccionar estos elementos que tienen remates en la pendiente y diferentes medidas de columnas. Listo. Entonces, así es como yo puedo tener un proyecto de estructuras con los elementos verticales primarios que son los pilares estructurales. Por favor, en este curso van a tener un pequeño foro en el cual vamos a empezar a generar preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas más importantes y recurrentes va a ser ¿cómo creo mi propia columna? Eso se va a ver en un curso más adelante que se llama modelado de familias, ¿sí? En ese curso vamos a ver cómo modelar una nueva columna, como puede ser una columna L o una columna T, ¿sí? Listo. Entonces vamos a parar aquí y empezamos el siguiente tema, que son el modelado de elementos verticales del tipo muro.